Jueces 7 dice: Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubal, y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Arod. El campamento de los madianitas le quedaba al norte, en el valle al pie de Moré, etc. Dios le dijo a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera Gedeón los puso a prueba. 22.000 soldados regresaron a su casa y 10.000 se quedaron, más de 2/3. Dios le volvió a hablar a Gedeón: todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua para que yo les ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua. Dios le dijo: pon a un lado los que se inclinan para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y la llevaron a la boca y la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón: con estos 300 soldados voy a llevarlos y les daré victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Así que Gedeón se quedó con 300 hombres. De 32.000 hermanos se quedó con 300. Recogió los cántaros, las trompetas y los mandó de vuelta a las tiendas de campaña. El campamento de los madianitas quedaba más abajo en el valle. Esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón: levántate, ataca a los madianitas, yo te daré la victoria sobre ellos. Yo te daré la victoria sobre ellos. Amén. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tus siervos, con tu sirviente, Purá. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, amalecitas y toda la gente que del este se habían dispersado por todo el valle parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó lo que soldados le contaba al otro y dijo: soñé con un pan de cebada que venía rodando sobre nuestro campamento y chocó contra la tienda y lo derribaba. Su compañero respondió: no cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó: arriba a todos, Dios nos va a dar victoria sobre el ejército madianita. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Delante de los cántaros pusieron antorchas encendidas dentro. Después le dijo: al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten por Dios y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche. Cuando iba a cambiar el turno de la guardia, hicieron sonar sus trompetas, rompieron los cántaros que llevaban en las manos, y los otros 2 grupos hicieron lo mismo. Con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la mano derecha, todos gritaron: al ataque, por Dios y por Gedeón. Así sonaban las trompetas. Y los israelitas se quedaron quietos con sus puestos, rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todo el ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas, por su parte, seguían tocando sus trompetas. Seguían tocando sus trompetas, mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. Se fueron a Bet-sitá, camino a Sererá, y llegaron hasta la frontera de Abel-meolá, cerca de Tabat. Entonces llamaron a los hombres de la tribu de Neftalí, a Aser y a todo Manasés para que persiguieran a los madianitas. Gedeón envió mensajeros a todo el territorio de Efraín: vengan a pelear contra los madianitas, vigilen las partes bajas del río Jordán y de los arroyos hasta Bet-bará, para que los madianitas no puedan cruzar por allí. Los de la tribu de Efraín obedecieron estas órdenes y capturaron además a Oreb y Zeb, que eran 2 jefes madianitas. Mataron a Oreb en la piedra que ahora se conoce como roca de Oreb. A Zeb lo mataron en el lugar donde se exprimían las uvas para hacer el vino y que se conoce como el lagar de Zeb. Persiguieron a los madianitas y después llevaron las cabezas de Oreb y Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del río Jordán. Hasta aquí decimos amén. Quiero hablarte sobre una nueva
y poderosa identidad. Escuchen algo que es muy importante, hermanos, en esta noche. Es bueno y clave saber que Dios nos llamó y nos puso un nombre nuevo. Dice en Isaías que Dios puso un nombre que su boca nombrará. En Apocalipsis dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Él y gobernaremos en la tierra. Alguien diga amén. Dios nos dio un nombre nuevo, como dice la palabra, que su boca nombrará. Él nos hizo diferentes. Cuando Cristo vino a nuestra vida y cambió nuestra vida y damos testimonio que éramos de una manera, que pensamos de una manera, cuando fuimos cambiados, recibimos una nueva manera de pensar. Lo importante es que en esta noche puedas bajar las defensas mentales de ideas, de pensamientos y recibir una palabra, recibir una enseñanza, recibir algo de parte de Dios especial. Y para eso tenéis que abrir el entendimiento. Tenemos que abrir nuestra mente. ¿Por qué? Porque si Dios nos cambió, es porque somos distintos. No podemos ser los mismos. Porque entonces Dios no nos cambió. O nos cambió o no nos cambió. Y Dios nos cambió. Pero hay veces que retomamos las cosas de antes. Revivimos las cosas de antes. Y si nos cambió, tenemos que ser diferentes. Alguien diga amén. Es muy importante esto. Para gobernar, para reinar, para establecernos en la tierra de bendición, hay que ser distintos. Para tener una vida de poder y victoria, tenemos que ser distintos. Escuchen, esto implica una transformación, un cambio de identidad. El pueblo de Dios se formó con nuevas criaturas. Los mismos que estuvieron con Jesús, estuvieron un tiempo. En 3 años todavía no habían sido transformados. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le reconoció como Cristo. Y Jesús le dijo: por esta declaración, tú serás Pedro, y sobre esta roca, esa declaración de fe que hizo Pedro, sobre esto edificaré mi iglesia. Es decir, personas que cambian a partir de una declaración el señorío que antes tenían para entregárselo a Cristo. Alguien diga amén. Pero hasta que vino el Espíritu Santo, no se evidenciaba, escuchen, no se notaba su transformación. Pedro era hombre del vulgar, como se conoce, de común, de pesca, del puerto. ¿Cuántos estuvieron en el puerto alguna vez? Donde están los trabajadores, barcos y eso. ¿Estuvieron ahí con los trabajadores, los pescadores? No. Sí, porque es muy raro estar ahí. Y cuando uno está en el puerto donde trabajan, se hablan de esta manera: amigo, permiso, perdón que lo moleste, voy a pasar. ¿Usted cree que hablan así? La palabrota más chiquita, hermanos, es así de grande, más o menos. Se mandan cada una que Dios mío. Así era la forma de los pescadores, era la forma de hablar. Era la forma de Pedro. Y estuvo con Jesús. Y esa boquita de Pedro, que antes decía: correte, hijo de tu, etcétera, ahora comenzó a hablar distinto. Por eso dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Su boca comenzó a llenarse de religión, de palabras santas, diferentes, distintas. Estaba siendo transformado hasta que Cristo fue entregado en la cruz, hasta cuando las cosas se le vinieron abajo, hasta cuando se le terminó la alegría de su líder, hasta que Dios ya no me respondió las oraciones que pedí, hasta que se me terminó la prosperidad, hasta que me enfermé de nuevo, hasta que perdí el trabajo, hasta que me peleé en mi casa. Y Pedro le pasó eso. El líder Cristo fue entregado, los discípulos se borraron, y cuando dijeron: vos estabas con... Y él dice que empezó a insultarlo, se acordó de las palabrotas de la pesca y se la empezó a decir a los que lo empezaron a buscar. Hasta que vino el Espíritu Santo y su vida fue transformada. ¿Cuántos dicen amén?
Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser transformados, para que no seamos los mismos que antes. Y hermanos queridos, esto es fundamental. Una nueva identidad, esto es fundamental. Porque no se puede vivir una vida de victoria, de logros, de alcance. Por eso estoy hablando de una nueva y poderosa identidad. ¿Para qué? Para ser diferente, para vivir otra realidad. Hermanos queridos, el pueblo de Dios, escuchen, se forma, como les dije, con nuevas criaturas, con gente renacida de nuevo, con gente que vive otra vida, otra realidad, que salió de Egipto. La mente de Egipto es mente de esclavo, es mente de queja, es mente de derrota, de fracaso, de angustia. Es una mente oprimida. Eran pueblo de Dios, pero tenían mentalidad de esclavo. Y esto es lo que Dios quiere cambiar definitivamente. Hermanos queridos, se pueden dividir los cristianos entre los que cambian y viven una nueva realidad, y entre los que miran al pasado y se quedan en el pasado. Cristianos que dicen ser cristianos, como Pedro recibió el señorío de Cristo, pero no había todavía transformado su manera de pensar, de hablar, de vivir, hasta que vino el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo se vive diferente. Y hay gente que no le interesa el Espíritu Santo, no buscan a Dios, no quieren cambiar su manera, y eso es lo que no nos permite avanzar y tener victoria. Por eso quiero hablarles de esta nueva identidad en esta noche, y quiero ser contundente. Si usted me acompaña, primero, ¿cómo nos preparamos para ganar? Número uno, hay que reinventarse. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al lado, tenés que reinventarte. Tenés que reinventarte. Hay que reinventarse, hermano. Gedeón, escuche, se reinventó. Gedeón era alguien que tenía una identidad, tenía un nombre. Yo el otro día escuchaba alguien que decía: la pegaste con el nombre porque fulano salió así. No, fulano no salió así porque la pegaste con el nombre. Nuestro nombre nos determina. Muchas veces nuestro nombre nos determina. Cuando nosotros, la mayoría, especialmente los cristianos, que entendemos que el nombre es algo muy importante, porque la Biblia nos habla de que Dios nombrará nuestro nombre y nos puso un sobrenombre. Un sobrenombre no es un apodo, es un sobrenombre, es un nombre que nos eleva por encima de nuestro nombre común. Entonces nosotros entendemos que Gedeón significaba, el nombre Gedeón, guerrero. Él era un guerrero. Pero ¿saben cómo vivía? Capítulo 6, léalo después tranquilo. Él vivía en un lagar escondido, sin vino. En un lagar que no había ni uva, ni vino, ni nada. Estaba seco y habían algunos poquitos ramas de trigo, un poquito de trigo. Algunas espigas de trigo había ahí, nada más. Cuidándolo y defendiéndolo, escondido más que otra cosa de los madianitas, de los enemigos. Él era un guerrero. Escuchen, su nombre significa el guerrero. Pero vivía pobre, vivía derrotado, vivía acobardado, vivía asustado, vivía defendiéndose y ocultándose del enemigo. Y fíjese la contradicción en sí mismo. Un guerrero escondido no es guerrero. Un guerrero acobardado no es guerrero, porque característica de guerrero es valentía, es ir al frente, es fortaleza, es coraje, un montón de cosas. Sin embargo, él tenía un nombre que no lo estaba llevando correctamente. Lo que le estoy diciendo a la introducción, lo que le dije en la introducción. Somos reyes y sacerdotes, pero vivimos como esclavos. ¿Está escuchando? Reyes y sacerdotes para Dios, con una estirpe de rey. Somos reyes para el Señor, sin embargo, viviendo como esclavos. Y era lo que le pasaba a Gedeón. Él era guerrero por definición de su nombre. Alguien lo estableció como guerrero, y su nombre lo llevaba porque era un guerrero. De hecho, después salió a pelear, y Dios, cuando se encontró con él, reivindicó. Ahí podemos decir, se reinventó. Ya estaba inventado, pero se reinventó porque asumió su rol de guerrero. Y fue Dios quien despertó en él ese espíritu. Pero no le alcanzaba, porque antes era un guerrero escondido. Pero si usted lee el versículo 1 y entiende bien lo que dice, Gedeón,
a quien ahora llamaban Jerubbaal. ¿Saben qué significa? El que pelea con los dioses. Ya no era alguien guerrero escondido, guerrero acobardado, guerrero metido en un lagar, sino que ahora era un guerrero que enfrentaba a los dioses, no solamente a las naciones, a los guerreros, sino a los dioses. Algo tremendo, una transformación, un cambio tremendo. Él se reinventa en este sentido, porque ya comenzaron a llamarlo el que pelea con los dioses. Fíjense qué interesante, hermano. Se reinventó y se llamó Jerubbaal. Un día cambió, un día se despojó de los apodos, de los estigmas, se despojó de cómo lo llamaban, el cobarde. ¿Quién es? El que está escondido en el lagar, el que está huyendo de los madianitas, el que tiene miedo de los amalecitas. ¿Saben los nombres que tenía el guerrero? Tenía todos los nombres o toda la identificación de alguien acobardado. Y uno dice, pero qué tremendo. ¿Sabe qué? Qué tremendo nosotros, que somos reyes y sacerdotes para Dios y vivimos como esclavos muchas veces. Y vivimos en la miseria mental. No estoy hablando de los materiales, estoy hablando de la miseria, de la falta de fe y de la falta de confianza en Dios. Por eso, hermanos queridos, hay que reinventarse. Ahora ya no se trata de llamarnos guerreros, que es un gran nombre, sino que ahora el guerrero que enfrenta a los dioses, alguien que va un paso más allá. Si alguien quiere ir un paso más allá de donde está en esta noche, comience a declarar que su vida será diferente. Alguien diga amén. Denle un aplauso y diga: mi vida va más allá. Mi vida se va a reinventar hoy. Hoy seré distinto. Hoy seré diferente. Te vas a quedar escondido en un lagar. Te vas a quedar escondido en la miseria. Y no, vuelvo a repetir, no estoy hablando de lo económico. Es una parte. La miseria de identidad, de saber quién soy. Esto es muy importante para los jóvenes, adolescentes. ¿Quiénes somos? Los amigos de esto, los amigos de lo otro, los que están en el grupo tal de WhatsApp, de los que están en esto, de los que están en... Hermano, alguien tiene que tener identidad. Usted tiene que saber, vos tenés que saber quién sos, porque Cristo te ha marcado. Dios se le apareció a Gedeón, no se le apareció a todos. Dijo: bueno, a ver, vengan todos los que están acá, ustedes, vengan acá que ahora van a ser diferentes. No, cara a cara se le apareció a Gedeón. Dios, hermanos queridos, es un Dios personal. Cristo se nos aparece personalmente. Alguien diga amén. Como lo vimos la semana pasada, se le apareció a Pablo cara a cara y él le dijo: ¿qué quiere? Y dice: ¿por qué me persigue? Si no tuviste una experiencia personal, bueno, entonces estarás buscando tu identidad. Nosotros, los que tenemos una experiencia personal con Cristo, tenemos un llamamiento, tenemos un plan de Dios, tenemos un mandato. Hermano querido, no es el mandato social. El mandato social es tener plata, tener una casa, tener un auto. Esa es la clase media general. La clase alta tenía una lancha, tenía una casa en Miami. Y cada uno así, hermanos queridos, con un mandato social. Y hermanos, ¿qué son? Como cortado como chorizo, uno igual que el otro. Hermanos queridos, Gedeón dijo: yo tengo que ser Gedeón guerrero, hay mucho, pero el que pelea con los dioses es uno solo. Amén. Recibí esa nueva identidad. Reinventate en esta noche como Dios quiere. Sacate los apodos, los estigmas, los rótulos. Sacate todo lo que te marcaron. Sacate el pasado. Sé una persona que te reinventás, que vas más allá, que querés más, que buscas más, que peleas con los dioses. Escucha esto. ¿Cómo pelea con los dioses y escapa a los madianitas? Hay dos cosas. En un punto se volvió un violento espiritual. Se volvió guerrero espiritual en la práctica. Ya tenía el nombre, pero se volvió en la práctica. Acuérdese, escondido, ahí sacando el trigo de las espigas, muerto de miedo. Y de pronto dijo: vamos a enfrentar a los madianitas. Hay que ser violentos espiritualmente hablando. Entiéndalo, por favor. Espiritualmente hablando hay que ser violentos. El otro día, como decía,
Cuando estaba con el traje de guerrero, un comentario: Dios es un Dios de paz. Oh, tan limitados algunos. Cuando la palabra del Señor dice: ahora yo me voy, el que no tiene, venda una capa, creo que dijo, y cómprese una espada. Porque, hermanos queridos, cuando Cristo se ascendió, nos dejó el Espíritu Santo para pelear una guerra espiritual. Y Él tenía que transformarse en un hombre escondido, en un violento espiritual, en alguien diferente. Pero lo segundo en esta realidad es que Él dice que su nombre significaba el que peleaba con los dioses. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? No se enfrentaba a una cultura, a una nación como los madianitas o amalecitas, sino a los dioses que protagonizaban el mundo espiritual. Porque Él se estaba enfrentando a los espíritus que operaban en el madianita y en el amalecita. ¿Usted qué cree? Que a todos estos gobernantes que hoy están acusados de todo tipo de corrupción, color, forma y tamaño, desde el partido A hasta el partido Z, no hay nadie que quede. Algún que otro buen intencionado hay, pero lo miran como diciendo: este pobrecito lo van a comer crudo. Pero, hermanos queridos, ¿cómo cree que es eso? Son espíritus que operan, son potestades que operan. Ya lo sabemos claramente. Ayer estaba orando hasta tarde porque entendí algo. El enemigo se tiene que ir de algunos países. Este satanista que hablaba, él decía que hubo distintos momentos en los años 70, 80 y 90 que distintos países abandonaron, de distintos países el enemigo se tuvo que ir, tuvo que aflojar su acometida, su violencia, su ataque. Se tuvo que ir de muchos países y surgieron grandes hombres de Dios. No nombraba aquí en los 80 Anacondia, pero Anacondia, Gise Ávila, hombres de Dios, Catherine Kuhlman, mujeres, hombres de Dios tremendos en toda América que estuvieron operando. Pero ¿saben por qué el enemigo volvió? Porque la batalla es constante y muchos cristianos dejaron de ser Gedeón y dejaron de ser Jerubal. Es decir, hay que ser guerreros y hay que pelear contra los dioses. ¿Cuántos dicen amén? Dioses con minúsculas, son los demonios, son los que operan en las regiones celestes, dice la Biblia. Los hombres de Dios que conquistaron o cambiaron, escuchen, su entorno y la realidad, se reinventaron, adquirieron una nueva identidad. Abraham se llamaba padre, Abraham significa padre enaltecido, y Dios le cambió el nombre y le llamó Abraham con doble A, que significa padre de muchedumbre de gente. ¿Qué? Algunos dirían: mira, justo tuvo un montón de hijos porque mira, y justo Dios le puso a Abraham. No, le puso a Abraham y por eso le cambió la identidad, le cambió, lo reinventó, le cambió la identidad y le dio una identidad de prosperidad, le dio una identidad de un sueño que él tenía y se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos queridos, es tan importante reinventarte. A mí me fastidia, me da qué sé yo cuando veo se visten igual, hablan igual, comparten lo mismo, hacen lo mismo, escuchan la misma música, todo igual. Si necesitas reinventarte, ¿cuántos dicen amén? Necesitamos reinventarnos, hermano. Necesitamos creerle a Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que reinventarnos de la mejor manera. Tenemos que confiar en el Señor. No podemos ser igual que todos. No podemos ser igual que todos. Hay que ser distintos. Hay que reinventarse, hermano. Este mundo no se va a cambiar con todos cortados con la misma tijera. No. La realidad no va a cambiar. Y Cristo viene pronto. Será bueno y será mejor que nos reinventemos. ¿Cuántos dicen amén? La segunda cosa que quiero decirte: hay que obedecer de inmediato. La obediencia a largo plazo es lo mismo que la desobediencia. Hay que obedecer al toque, para hablar en castellano. Hay que obedecer de una. Hay que obedecer antes que el Señor termine de
pedir lo que pide y decir lo que diga. Cuando Él está terminando la frase, sí Señor, ya no tenemos que poner en movimiento. Ya tenemos que actuar, porque es lo que hizo Gedeón. Escucha, al principio le costó, porque él se convirtió, cambió su vida, se transformó su vida, se transformó en un guerrero activo, en un Jerubal. ¿Cuándo? Se transformó cuando Dios se le apareció. Y cuando le dijo, varón, qué valiente eres. La palabra de Cristo lo determinó. Qué fuerte, qué grande eres. ¿Y qué hizo? Hermanos queridos, él le dijo, Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué no vemos los milagros? ¿Por qué no vemos las maravillas que nos contaron nuestros padres? Señor, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor lo sacó del pasado, y le dijo, varón esforzado y valiente, y vas a tener una orden, vas a tener un mandato, vas a tener algo que hacer. Y él, a partir de ese momento, comenzó a caminar detrás de Dios, detrás del Señor, y comenzó a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Comenzó a obedecer claramente la palabra del Señor. Hermanos queridos, le costó al principio, pero después fue adelante. Y cuando cambió, escuchen, cambió su nombre, cambió su identidad, entonces comenzó a cambiar él totalmente su vida. En el versículo 2, Dios le dijo, son muchos, 32,000, y se volvieron 22,000, se volvieron más de 2/3, se regresaron a su casa. Escuchen, ¿sabe por qué? Porque Dios le dijo, son muchos. ¿Y él qué hizo? Bueno, Señor, ¿qué hago? Los que se quieran ir, los que tengan miedo a casa. Entonces dijo, bueno, los que tengan miedo a casa se fueron. Yo me imagino hoy, si tenemos que organizar algo, si tenemos un congreso, un proyecto, una campaña evangelística, decimos, bueno, el que se quiera ir, que no quiera trabajar, que vaya. Pastor, usted tiene que motivar, Pero Dios le dijo, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu Santo. Es Dios el que hace la obra, es Dios el que edifica. Él hubiese pensado, no, Señor, pero mejor sería tener a los 32,000, porque aunque sean medios carnales y miedosos. ¡No! No esa nuestra manera, esa era la manera de Dios. Y si Dios te dice, anda a decirle que se vayan a casa, los que tengan miedo, anda y decirle que se vayan a casa. Y fue y lo dijo. Él obedeció al toque, le dijo que se vayan los que tienen miedo. 22,000 se fueron. Querido, no se puso a discutirle a Dios, no se puso a criticarlo a Dios, no se puso a decirle a Dios qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Bueno, pero mirá, Dios a mí me... Obedecer de una, no cuando se le antojaba. Obedeció. No, vamos a estudiarlo, no, Dios dijo. Y Gedeón dijo, Dios dijo, vamos, se terminó. ¿Cuántos dicen amén? Obedecer de una, aunque no te parece, no me parece. No, pero a mí no me parece que sea así. No me parece que si yo hago esta cuenta, si yo veo la gente, si yo veo el dinero, si yo veo esto, me parece que sí, me parece que no. Hermano, Dios dice algo, hay que obedecer. Alguien diga amén. Porque si no, no hay victoria. En la desobediencia no está la bendición. Así que él obedeció. Algunos le hubiesen dicho, güey, dijiste miedoso, la gente se fue. Son medio exigentes, Gedeón. Estás equivocado, Gedeón. Pero él obedeció. Versículo 4. Fue más allá. Y le dijo, todavía me parece mucho. ¿Cómo? Porque la victoria es de Cristo. No es nuestro esfuerzo. No es lo que nosotros hagamos. Es Dios. Es Dios y a la manera de Dios. Alguien diga amén. Hermanos queridos, cuando Dios me dice claramente que no puedo descender a Egipto, que no puedo golpear la mano de los políticos, porque son corruptos. Y hay algunos que dicen, no, pero los derechos, tenemos tanto y tanto. Yo no puedo hacerlo, hermano. No puedo hacerlo. Yo tengo que obedecer a Dios.
Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito aquel que puso la confianza en el Señor. Amén. Yo creo de esta manera, confío de esta manera lo que Dios hace. Por eso le dijo en el versículo 4, tienen que irse otros más. Y ahí empezó y dijo, son muchos. Y obedeció, hermanos queridos. Y le dijo, bueno, entonces vamos a hacer esto y lo otro. Y se fue. 300 de 32.300. ¿Saben cuántos había del otro lado? No dice la cantidad, pero dice, versículo 12 y 13, que parecían una plaga de saltamontes. Parecía una plaga. Ellos se iban al cerro y veían en el valle una plaga de saltamonte. Cantidad de soldados. 300 contra esto. Pastor, baje de la luna. Baje de Marte, pastor. ¿Qué pasa? ¿Qué creyó? ¿Qué se está creyendo, canchero poderoso? No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, dijo el Señor. ¡Aleluya! Es el Espíritu Santo el que nos da la victoria. Es el Espíritu Santo el que hace los milagros. ¡Aleluya! Pero hay que obedecer, hermano. Aunque no te parece, hay que obedecer. Aunque te parece, hay que obedecer. Aunque no te parece, hay que obedecer. Hay que obedecer. Si Dios lo dijo, Dios te va a bendecir. Y tenés que mantenerte firme como Job, que dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Che, es emocional lo tuyo. Será emocional, será lo que sea, pero es obediencia a Dios. Obedezco con la emoción, con la voluntad, con lo que sea, pero obedezco a Dios. Amén. Hay que hacer lo que Dios quiere pronto, rápido, de una. Obedece a Dios ahora, no mañana o cuando quieras. Escuche, versículo 9. Dios le dijo, esto está impresionante. Mire lo que dice el versículo 9. Esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón, levántate y ataca a los madianitas. Entonces Gedeón se fue a descansar. No. Quiero que escuche esto, hermano. Versículo 1. ¿Me está siguiendo? Gedeón, a quien llamaron Jerubal, y a todos los que estaban con él, se levantaron muy temprano. Diga, muy temprano. Cuando era de noche, esa misma noche, se levantaron tal vez 4 o 5 de la mañana al salir el sol, 6. Fueron al valle, fueron al otro extremo, anduvieron por ahí, empezaron la estrategia. Llegó la noche, vamos a dormir. No. Ahora es tiempo de atacarle. No, pero Señor, nos levantamos temprano, estábamos el ejército cansado, somos 300, vamos a dormir una siesta, vamos a descansar bien. Mañana ataquen en esta misma noche. Y Jerubal o Gedeón dijo, sí, Señor, vamos a atacar. ¿Cuántos dicen amén? No tiene lógica. En vez de 32.300, en lugar de ir de mañana temprano, porque ¿cómo iban a ver? ¿Cómo iban a ver cuando iban a atacar? Eran 300 nada más. Eran miles y miles. No estaban las luces de mercurio, como la autopista, las luces. No estaba como cuando vamos en el avión y vemos la ciudad iluminada. No había forma de verlo. ¿Cómo van a ver a miles y miles? Si era de noche, estaban cansados y eran 300. Hay que obedecer. Porque no es con ejército ni con fuerza, es mi espíritu, dijo Dios. Hermanos queridos, hay que obedecer. Aunque no entendemos, hay que obedecer. Si Dios lo dice, hay que hacerlo. ¿Vamos a atacar de noche? Vamos a atacar de noche. Si Dios lo dijo, nos va a dar la victoria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estás esperando para obedecer? Mañana, pasado, no, cuando pueda, cuando tenga plata, cuando quiera, cuando nos pongamos de acuerdo. No funciona así. No funciona así. Es cuando Dios dice, hay que hacerlo. Dios lo dice, hay que hacerlo. Alguien diga amén. Porque en la obediencia está la bendición. Y ahí está claramente, hermanos queridos. Responde rápido. Versículo 11. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón se fue con su sirviente a los pueblos de vigilancia del ejército enemigo, los madianitas, los amalecitas. Se fue, dijo, vamos. Y si llegas a tener miedo, quédate tranquilo, porque yo te voy a decir cómo vas a hacer. Entonces cuando se mueve y escucha que los otros tienen un sueño, dice, no, soñé que un pan rodaba y nos mataba a todos, nos destruía. Entonces Gedeón dijo, acá está, esta es la victoria. Andá, porque cuando vos te muevas en obediencia, Dios se va a manifestar, Dios va a obrar. Porque si Él no se movía,
no aparecía esa palabra, ese sueño, esa declaración, ni lo hubiese escuchado. Yo se lo expliqué una vez en un mensaje, en 2 mensajes. Dios estableció un orden, escuchen. Dios armó las piezas. Esas piezas se mueven cuando nosotros nos movemos. Por ejemplo, se lo expliqué con Elías. Cuando Elías estaba pasando hambre y necesidad, Dios le dijo: ve al arroyo de Kerib, espera ahí, porque yo ya le he ordenado, ya le he dado la orden a los cuervos que te alimenten. Ya tenían la orden, los cuervos estaban listos. Ya sabían que tenían que alimentar a Elías. Pero si Elías no iba al arroyo de Kerib, la orden no se movía, la orden no funcionaba. Porque si él se movía, entonces los cuervos venían. Pero si él no se venía, si él no iba al arroyo, los cuervos decían: ¿dónde está? No hay nadie en el arroyo, Señor, ¿a quién le voy a dar el comer? La orden fue dada, la orden fue dada. Con la viuda pasó lo mismo. La orden fue dada de Dios que iba a sobrar. Y la orden fue dada. Y cuando obedeció, y cuando obedecieron, entonces la orden comenzó a funcionar. Alguien diga amén. Por eso, hermanos queridos, cuando él se movió a la noche, porque a la noche iban a hablar acerca del sueño, porque a la noche iban a hablar el guardia y todo, entonces dijo: movete ahora, porque tenés que escuchar que ellos están amedrentados, tenés que escuchar que están muertos de miedo. Movete en el tiempo de Dios, movete rápido cuando Dios te dice amén, amén, amén. Amén, 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 aleluya, amén, amén, amén. Obedecer rápido, rápido. Dios dice: hacelo, hacelo. Dios te va a compensar. Dios va a mover todas las cosas. Tercer cosa, hay que formar un equipo. Muy rápido en esto porque no hay tiempo. Hay que formar un equipo. Especialmente estoy hablando para toda obra de victoria. Cuando queremos alcanzar algo. Cuando queremos entrar en la tierra prometida, en la tierra de bendición, en la prosperidad. ¿Saben que Dios no estaba podrido? Podrido de contar granitos de trigo. Estaba podrido. ¿Saben cuántas veces estamos podridos de agarrar y buscar en la billetera? A ver, 2, ¿no? Un billete de 50 centavos y llego. Voy a comprar 1 kilo de milanesa. No, hermano, cansate ya. Cansate del diablo que te está robando. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a comprar, hermanos queridos, una zapatilla, algo. Decimos: ay, me voy a comprar esta, qué linda. ¿Cuánto valen? 2.000. Qué porquería esa zapatilla. Y esa está mejor, me parece mejor. 1.500, sigue siendo media basura esa, ¿no? Y claro, terminamos con la de 200, hermano. Qué linda la de 200. O la de 100, o la de 50. Hermanos queridos, yo estoy podrido que el diablo me marque la cancha, que me diga lo que tengo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están podridos el diablo acá en el nombre de Jesús? Entonces tenés que levantarte. Y es lo que pasó acá, hermanos queridos. Formó un equipo. En el versículo 2 dice, en el 1, dice: todos los que estaban con él. Bueno, los que están conmigo, vamos. Yo te pregunto, los que están alrededor tuyo, especialmente le digo, porque cuando somos más jóvenes somos así. Nos rodeamos de cada uno. A mí me gustaría que algunos den testimonio, porque ya han dado testimonio, que todos esos amigos, que perdimos tiempo, hoy que tenés deuda, no te pagan una deuda ellos. Hoy que tenés que comprarte tal cosa, no te van a comprar nada ellos. En lugar de perder tiempo con amigotes, ¿por qué no armas un equipo? ¿Por qué no te juntás con gente que añade valor a tu vida? Jerubal o Gedeón dijo: los que están con vos, 32.000. Bueno. Después dijo: che, ¿sabe que hay unos miedosos, Gedeón? Decirle a los miedosos que se vayan a casa. Y se fueron. Pero ¿sabe que hay gente que come así, de esta manera? ¿Sabe qué? Los que tomaron tradicionalmente, porque dice: los que beban diferente como perros, esos llaman. Pero los demás bebieron como lo hacían tradicionalmente. Entonces yo creo que había una señal ahí. Estos no cambiaron. Estos no se reinventaron. Estos siguen siendo igual que antes. Que se vayan a casa. Pero hay gente que se reinventó. Ahora son como perros. Hay gente que es diferente. Vamos con esos que tienen otro espíritu, que tienen otra actitud. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos queridos, tenemos que juntar gente. Si vos estás en un plan de crecimiento, de expansión, de
de conocimiento, de sabiduría, de dejar de perder el tiempo. Pues entonces, hermano, juntate con gente o compartí con aquellos que redimen el tiempo, que aquellos que valoran la vida, que tienen proyectos, que quieren cosas buenas. ¿Dónde estamos, hermano? Yo lo vi y se lo explicaba a algunos jóvenes en la facultad. Cuando yo iba, había algunos que estaban estupideando y yo no me quería perder el tiempo con eso, no tenía tiempo para perderlo. Y si no, había gente que se ponía a estudiar, juntate con eso, juntate con la gente que está en un proyecto de equipo, que quiere algo más, que quiere algo diferente. Hermanos queridos, hay muchos cristianos por todos lados, pero ¿cuál es el cristiano que tiene una visión diferente, que se ha reinventado, que está esperando obedecer a Cristo, que quiere al Espíritu Santo, que quiere cambiar su vida y que quiere vivir diferente como Gedeón quiso vivir diferente? Amén, amén y amén. Armó un equipo, armó 300, hermano, armó 300, los armó en 3 grupos de 100, los equipó, le dijo: vamos a hacer de esta manera. Yo voy a estar con un grupo de 100, otros van a estar 100 por allá, 100 por allá. Vamos a atacar por distintos lugares al lugar. Vamos a llevar trompetas y vamos a llevar cántaros, que pongamos teas como teas encendidas. Vamos a prepararnos de esta manera, vamos a organizarnos. Hermanos queridos, hay que armar equipos para todo. Equipos que, como dice la palabra, estén ahí con él. Dijeron: vamos. Gedeón, ¿dónde vamos? Vamos a atacar con 300. Che, ¿con 300? ¿Usted cree que le cuestionaron? Son 300, mira que allá son 1000. Si Gedeón dice: vamos. Había alguien que estaba determinado. Había alguien que se había encontrado con Dios. Había alguien que lo respaldaba su vida. Había alguien que estaba seguro en quién era su Dios. Y este se llama Gedeón o Jerubal. Alguien que fue diferente, que fue distinto. Arma un equipo, hermano. Arma un equipo, amigo. Arma un equipo para lo que hagas. Si fueran rebeldes, hubiesen dicho, porque esto es importante, el equipo con rebelde no va, el equipo tiene que ser loco. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al lado: buscate 300 locos. 300 locos. Pero locos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué locos? Porque iban a atacar a los que tenían lanza, espada, caballo, camello, de todo, con una tea y con una trompeta. Imagínense, ¿no? ¿Cómo hace la trompeta, no? Así. La tea encendida y a la derecha la trompeta. Ey, pastor, baja de la tierra, pastor. Esto no es con gloria a Dios, aleluya. Para vos, no, para mí sí. Con gloria a Dios, aleluya, con el Dios de los cielos que nos respalda. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, esto se conquista espiritualmente. Gente loca que diga: vamos a pelear con trompeta. ¿Qué? Sí, con trompeta vamos a pelear. ¿Usted cree que los 300 iban a decir: a mí me parece que las trompetas le faltan filo para pelear? A mí me parece que las teas, si se las tiramos, no le van a hacer nada. ¿Qué te importa si son teas, si son trompetas? Hermanos queridos, esto es espiritual. Y dijeron: ¿vamos con trompeta? Sí, Gedeón, vamos con trompeta. Y fueron con trompeta. Ellos pensaban que llevaban armas, que llevaban lanzas, llevaban trompetas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que las trompetas no cortan? ¿Cuántos saben que las trompetas no... Meterle un trompetazo en la panza, a ver hasta dónde le agujereás. Hasta ningún lado. A lo sumo lo empujás para atrás, pero no le haces nada. Pero ellos estaban re locos porque decían: vamos con trompetas y teas. Hermano, esto es espiritual. Pastor, ¿te le parece que hay que orar? Hay que orar, hay que reprender, hay que echar fuera a los demonios. Porque el Jerubal significa el que pelea con los demonios, el que pelea con los dioses. No peleamos contra gente, peleamos contra espíritus inmundos que operan en las regiones celestes. ¡Aleluya! Amén, aleluya. Amén, 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 amén. Actitud. Amén. Hermano, actitud. Cuando yo digo: agarramos la bandera y vamos a alabar al Señor, ¿usted cree que la bandera es... Che, qué lindo que la bandera... A mí me gusta más roja, más verde. No es. Jehová Nisi significa: Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte. No sé cómo explicárselo. No quiero usar a nadie porque lo voy a... Pero haga de cuenta que esta es la cara del diablo.
media dura, así. Entonces cuando hacemos así. ¿Cuántos dicen amén? Ahora luego despacio, pues yo iba a romper la bandera esta. Pero con todo, mientras suena la trompeta. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor. A mí me parece que hay que cantar así, tipo momia. Tipo momia. ¿Cuántos cantan tipo momia? Vieron que la momia tenía venda en la boca. Cuando le decían cómo se llamaba la momia, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Titán en el ring? ¿Cómo se llamó después? Titán en el ring después tuvo otro nombre. ¿Saben lo que estoy hablando? Se fueron, sí. Titán en el ring había uno que se llamaba la momia. Está todo disfrazado. Iba así, ¿no? Y le decían cómo se llama y decía. No podía hablar, tenía vendas. Por eso, hermano querido, vos querés tener victoria. Empezá a cantar. Empezá a declarar. Empezá a profetizar. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. 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 No se escucha, vamos. Mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Con mi alabanza pelearé. No es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero sonaré. No es mi guerra sino la de Dios. Jehová es mi guerrero. ¡Oh! ¡Póngase de pie, vamos! Jehová es mi guerrero. ¡Oh! Jehová es mi guerrero. ¡Oh! Jehová. Jehová es mi guerrero. ¡Oh! Espere, porque tiene que entenderlo, hermano. Usted tiene que entender esto, porque yo no estoy hablando pavadas. Este ministerio, esta iglesia, los músicos saben que son los primeros en estar, porque esto es guerra. Ellos saben que tienen que estar, y los últimos ni uno. Acá todo funciona con la alabanza. Cuando comenzaron a sonar las trompetas, sonaron y sonaron y sonaron y sonaron y sonaron y sonaron. Y dice, y no dejaron de sonar las trompetas. Y cuando empiecen a escuchar, dice, ustedes súmense en la columna del con 100 y las otras dos columnas de 100 y 100. Y comiencen a sonar. Mientras sonaban, el Espíritu Santo iba haciendo que los enemigos se autodestruyan. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no lo creen. Solo tenía que grabar. Hilda, cuando empezamos a alabar al Señor el otro día, ¿qué hacía el diablo? ¡Ya! ¡Ya! No quería nada. Nada quería. Y seguimos alabando, y seguimos alabando, y seguimos alabando. Hermano querido, usted sabe el poder que hay en la alabanza. Tal vez no, pero hay un tremendo poder en la alabanza. Escuche. Y le hicieron caso. Y fueron, dijo, en el nombre de Jehová y de Gedeón. Por Jehová y por Gedeón. Porque le creemos al líder, porque el líder va adelante. Alguien diga amén. Y termino lo último. Aquí sí, hay que alabar y glorificar poderosamente. La Biblia dice que hay gritos y gritos. Dice que empezaron a gritar y a sonar la trompeta, y gritar y sonar la trompeta. Y dijeron, nos están atacando, nos están matando. Es la alabanza, el poder de victoria. Quiero decirte, mientras que el diablo te mantenga la boca cerrada, mientras que vos estés, no, es que yo no soy efusivo, que Dios te ayude. Tiene que haber actitud. Actitud. La actitud es el comportamiento. Eso es la actitud. El comportamiento corporal. Yo se lo expliqué tanto, hermano. Actitud se le llama la nariz del avión. Cuando tiene una alta actitud, la nariz se levanta y el avión va alto. ¿Cuántos dicen amén? La actitud es el comportamiento corporal. Si yo les estoy hablando ahora de la alabanza, vamos a ver. Eso no es actitud. Ahora yo digo, ahora vamos a la guerra. Vamos a la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la actitud. Gritos de alegría. Mire, Salmo en el 21 dice, den gritos de alegría.
Y en el 22 dice, sigan tocando. El Salmo 149 dice, den gritos de alegría. El 149.5. El 153 dice, iban alabando al Señor con trompetas. Salmo 26.7 dice que deben cantar con un canto de voz en cuello, quiere decir con toda la fuerza. El Salmo 33.3, griten en su honor. El Salmo 96.11, griten la tierra de alegría. Y hay salmos y salmos que habla del grito, del grito, del grito. ¡Qué desorden, pastor! Hay que hacer, hay que decir, aleluya, despacito. A ver si se despierta el diablo. No, hermano querido, vamos a hacer guerra espiritual. Vamos a hacer guerra espiritual. Vamos, las trompetas, ahora sí. Vamos a canción de victoria. A ver los que tienen espíritu de vencedor. A ver cuántos se reinventan en esta noche. A ver cuántos se levantan en poder y autoridad. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. ¡Vamos! Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, No es mi guerra sino la de Dios. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo haré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo haré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo haré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. ¿Sabe qué? Lo último que le digo. ¿Sabe cuándo? Ya no me importaba del trabajo, que me echen del trabajo, que me saquen, porque yo tenía los trabajos y yo los rechacé. ¿Saben cuándo comencé a prosperar? ¿Saben cuándo comencé a ir a los restaurantes? Como les decía, vieron que vamos al restaurante y agarramos la carta y en lugar de ver en la izquierda vemos en la derecha, ¿sí? A ver qué es lo más barato. Y después nos toca, ¿viste? Un bife de hígado con cebolla. No, la cebolla cara, sin cebolla, ¿sí? ¿Saben cuándo empezó a cambiar todo eso? ¿Saben cuándo empezaba por ahí algún dolor en el pecho y no me asustaba y se iba? ¿Saben cuándo deseché las aspirinas? ¿Cuándo deseché los antibióticos? ¿Saben cuándo? Hermanos queridos, cuando aprendí a alabar al Señor. Cuando aprendí que hay que alabar al Señor de día, de tarde, de noche, con todo mi corazón y con toda mi fuerza. Esa es mi victoria, esa es la victoria de Gedeón, esa es la victoria de los hombres y mujeres de Dios, esa es la victoria de David. Si usted la quiere, yo le invito a que usted lo haga. Vamos, la última. Dios le bendiga. Jehová. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo haré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios.
danza y panderos yo haré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Jehová es mi guerrero, Oh, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero.